Muy buenos días. Definir el caso de long COVID no es cosa fácil. No tenemos un simple análisis de sangre o escaneo hasta ahora que nos permita definirlo como como tal cual se trata de síntomas y tiempo. Hay múltiples definiciones que compiten entre sí. Si una definición, por ejemplo, requiere más de 6 meses de síntomas, es probable que excluya a varias personas que tienen COVID largo, pero de breve inicio. Si una definición requiere solo 3 semanas de síntomas, es probable que incluya a varias personas que probablemente no vayan a tener COVID largo. El reto es avanzar hacia múltiples definiciones de long COVID que reflejen los diversos subtipos identificados. Como este reto está en estudio aún, pero nuestra realidad operativa está aquí ya, es que le hemos solicitado a la doctora Mónica Velázquez Uncal a que nos comparta sus experiencias y seguramente nos ilustre en este tema. La doctora Mónica Velázquez Uncal es médica neumóloga, egresada del Instituto Nacional de Especialidades Respiratorias, el INER, con alta especialidad en fisiología pulmonar y en rehabilitación pulmonar. Se desempeñó en el Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del INER. Es jefa del Laboratorio de Función Pulmonar Respimed aquí en Morelia. Es autora y coautora de 19 publicaciones con más de 9,000 lecturas en sus publicaciones y 325 citaciones en trabajos de investigación por expertos del mismo INER, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Sunger, del Hospital de Barcelona, de la Universidad de Oregon, de la Universidad de California, del Centro Médico Baystate, de la Universidad Ciro y Maastricht, entre muchas más. Doctora, bienvenida y le dejo la palabra, del sonido, la imagen. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Primero que nada, pues el doctor, la doctora Susana, por la invitación a platicar con ustedes de un tema que sin duda, como ya mencionó en la introducción del doctor, es un poquito complejo, tiene unas definiciones pues muy variables y entonces pues bueno, al final del día lo más importante que queríamos, digamos, definir y platicar un poquito es al menos tener una idea de esta complejidad de definiciones y de los principales síntomas, en este caso por respiratorios, de acuerdo a mi especialidad, y de intentar estandarizar un poco algunos algoritmos de estudio, sobre todo porque hay pues mucho profesionista en esta etapa todavía de posiblemente de servicio social, etcétera, en formación. Entonces, pues es muy probable que se vayan a seguir enfrentando. Ya no es tan alta la frecuencia y las cepas actuales, afortunadamente, los cuadros de neumonía son menos frecuentes con estas cepas, pero de cualquier manera se van a seguir enfrentando a síntomas crónicos, a síntomas persistentes de COVID en su servicio social o en cualquier otra parte. De todas maneras, también muchas infecciones virales que llegan a producir neumonía o incluso sin producirla también están asociadas a algunos síntomas respiratorios y no respiratorios persistentes. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito sobre algunas generalidades, sobre las definiciones como les comentaba, sobre un poco de la epidemiología que como adelantaremos un poquito. ¿No se ve, verdad? O acá. No. Pues es difícil, digamos, de definir porque hay mucha también variabilidad en cuanto a los estudios. No era posible hacer un estudio muy homogéneo o hacer revisiones, por ejemplo, sistemáticas muy homogéneas porque las definiciones precisamente son diferentes. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos estos temas, de la fisiopatología, un poquito del cuadro clínico. Todo esto va a ser una visión muy general y breve acerca de esta entidad. Entonces, pues vamos a platicar. Esto no son datos como tan actualizados ya del final de la pandemia, pero pues lo único que
quería resaltar para hacer un breve recordatorio de COVID, que seguramente pues lo vimos, ¿verdad?, hasta el cansancio ahorita en los tiempos de pandemia, pues que fue una enfermedad que es una infección viral, pero en su forma grave, COVID-19, que produjo muchas muertes y pues excepción México, ¿no? Por lo menos hasta las cifras de finales de 2021, más de 210,000 muertes. Y bueno, ya también sabemos desde hace mucho tiempo que es una enfermedad que empieza con una etapa viral, ¿no? Con una, en los primeros días, aproximadamente entre 7 días más o menos, el periodo de incubación era muy largo, sobre todo en las cepas iniciales, como la Delta, por ejemplo, y ya en los siguientes días, si es que había susceptibilidad de la persona, factores de riesgo, etcétera, si había un cuadro de neumonía, bueno, pues se pasaba después de esa primera o temprana fase a una fase pulmonar y posteriormente, si es que progresaba el cuadro, una fase ya de hiperinflamación donde podía presentarse pues SIRA y en donde podía haber necesidad pues de manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, pues en estos casos, pues aprendimos en esta entidad, en esta enfermedad, en su fase aguda, en su fase grave, la neumonía, aprendimos pues que hubo varios manejos que no sirvieron para nada y que empezamos a utilizar pues por algunos antecedentes ahí con los coronavirus previos como el SARS-CoV-1, como el MERS, etc. Entonces pues vimos que todas estas cosas pues no funcionaron y bueno, al final sí hubo algunas herramientas farmacológicas que sí se utilizan adecuadamente en esta fase de hiperinflamación, no al principio en la de viremia, podían ser de calidad, como son lo más utilizado y lo más, digamos, accesible eran los esteroides sistémicos, a dosis pues bajas en realidad y muy estandarizados los tiempos. Entonces, además como algunas otros tratamientos, sobre todo a nivel inmunológico. Bien, entonces ya decíamos que aquí resaltar que los síntomas persistentes de COVID se pueden dar incluso en pacientes que cursaron con enfermedad leve. De hecho, hay una propuesta de algunos autores que se ha llamado solo o el síndrome de COVID persistente, solo aquellos que no se considera que sean secuelas pulmonares. Es decir, usualmente en los casos leves, moderados, que por alguna razón las 4 semanas, digamos, de la expresión clínica de la enfermedad se terminan y inicia con síntomas, pueden ser de diversos aparatos o sistemas y que pueden llegar a durar hasta 2 meses. Entonces, los que más frecuentemente, cierto, o sea, tienen síndrome post-COVID o long COVID son aquellos que tuvieron enfermedad moderada, grave sobre todo también, o estuvieron en cuidados intensivos. Pero ya más adelante, ahorita les voy a comentar, eso en realidad parecen más bien secuelas respiratorias de pues el tratamiento avanzado de la vía aérea, de fases a lo mejor ya etcétera. Ahorita vamos a platicar al respecto. Bien, entonces, como también ya lo comentó previamente el doctor, pues no hay mucho consenso o no había mucho consenso en las definiciones desde el principio, desde abril o mayo del 2020, se empezaron a ver con los casos iniciales, incluso no graves, empezó a haber esa observación, ¿no? de que había síntomas persistentes. Y pues empezaron a abundar muchos términos, ¿no? Entre ellos, o sea, pues secuelas tardías, los long haulers o aquellos pacientes con enfermedad persistente, o COVID-19 ongoing o en curso, en fin. Y entonces, al final del día, pues entró como la OMS, como las
como la NICE, ¿no? Que es de Inglaterra, a tratar de definir, ¿no? A tratar de homogenizar un poco, porque pues se querían hacer ensayos clínicos y no se podía investigar nada porque cada quien tenía su propia definición. Entonces, pues lo que más se aceptó es que cuando hay un cuadro de COVID, pues puede ser durante, o sea, su expresión clínica, digamos, son en las 4 semanas, más o menos. Y en eso se ve una curva de, pues más o menos, de mayor intensidad a la mitad y ya posteriormente los otros 14 días, donde van remitiendo. Y entre 4 y 12 semanas se llama COVID en curso, así es como se acordó denominarlo. Y este COVID en curso, ahí, como decía el doctor, también se pueden haber síntomas persistentes, pero cuando realmente ya se aceptó como definición de un síndrome post-COVID o de síntomas post-COVID persistentes, digamos, es cuando pasa de 12 semanas de estos síntomas. Y sobre todo, ahorita lo vamos a ver más adelante, ya realmente cuando estos síntomas son persistentes 12 semanas después y sobre todo, ahorita les voy a comentar, cuando esos síntomas más de 2 meses. Me voy a regresar un poquito aquí a la definición de las guías NICE, que fue la primera que intentó hacer homogeneizar estas definiciones. Estos síntomas, lo que les comentaba hace un momento es que cuando tú dices síntomas persistentes, englobas aquellos que tienen más de 12 semanas después del inicio de síntomas del cuadro, que engloba aquellos que tuvieron daño grave del pues, pulmonar, endotelial, del sistema nervioso central o periférico, etcétera, endocrino, en fin. Entonces, ahí, como les decía, eso debe de ser llamado secuelas y eso también se intentó hacer una estandarización del término. Y por otro lado, el long COVID es más frecuente en mujeres que tuvieron cuadros leves, moderados o graves sin necesidad de intubación o de manejo avanzado de la vía aérea, solo oxígeno, entre los 40 y 50 años y que no tenían tantas comorbilidades. En cambio, las secuelas se veían más en hombres mayores de 70 años. Bien. Posteriormente la OMS, ya por ahí de diciembre del 2020, es cuando ya define que el COVID persistente, el long COVID, es una condición post-COVID que ocurre en individuos con una historia probable o confirmada. Es decir, ya no requieren que haya prueba. De hecho, ya al final de la pandemia vimos que pues, ya no se hacían tanto, ¿no? Las pruebas, si había un cuadro clínico pues consistente, ¿no? Con los datos y sobre todo contacto con alguien que también hubiera padecido la enfermedad. Y entonces, que les decía que dura, que usualmente se dan 3 meses después del inicio de la infección y los síntomas duran 2 meses y que no pueden ser explicados por un diagnóstico alterado. Entonces, esa fue la definición. Ya una vez que más o menos hubo un consenso, se intentó pues ver cuánto era la frecuencia. Más o menos se acepta en general que es como del 10%, sobre todo para cepas más, digamos, agresivas, como la Delta o las más recientes, las más anteriores, y ya para Omicron es más o menos como un 5%. En este estudio, estos autores intentaron, con una gran corte ahí con una gran datos pues epidemiológicos de una gran base de datos de Inglaterra, que tenían más de 26,000 pacientes. Y entonces en intentaron, pues ya homogenizando estos criterios de más de 3 meses, etcétera, de varios síntomas, cuánto era la frecuencia con la que una persona que ya le habían hecho, eso sí, eran sus pruebas eran positivas con PCR, cuánto presentaban, con qué frecuencia presentaban esta definición. Y bueno, fueron más o menos a las 12 semanas, estas personas que sí estaban confirmadas llegaban a ser hasta el 5% tenían. Y en esta otra eran cuando les preguntabas, cuando solo era autorreportado. O sea, aquí era una persona les hacía el cuestionario y en esta no. Ellos por vía, digamos, online, contestaban una encuesta y de manera autorreportada ellos decían si sí o si no tenían long COVID. Y entonces, como en forma autorreportada, llegaba a ser casi del 12%, pero cuando les preguntábamos cuando les preguntaban que si les daba molestias, por ejemplo, ya al hacer sus actividades de la vida diaria, pues entonces bajaba la prevalencia.
hasta 7%. Entonces, más o menos, o sea, cuando a uno le preguntan más o menos cuánto es el long COVID, sobre todo en este criterio de más de 12 semanas después del principio de síntomas, entre 5 y 10%, ¿no? Y ahí está ese estudio como referencia. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues claro, cuando hay pacientes que especialmente presentan este síndrome, ¿no? O estos síntomas persistentes. Y bueno, como les decía, tiene que ver con la gravedad del cuadro inicial, aunque sí les hacen esa pregunta capciosa, a lo mejor ahí no es como tal long COVID, sino son secuelas, cuando fueron cuadros graves. También, por supuesto, un poco en ese sentido, los que tenían comorbilidades o factores de riesgo para presentar cuadros graves, como asma, obesidad, diabetes, etcétera. No fue tan frecuente en los asmáticos cuadros graves, hasta eso que parecía haber cierta, entre comillas, protección. Bueno, ya eso es tema de otro costal, pues, de información, pero bueno, como un ahí dato curioso. En cuanto a el estatus post-vacunación, hay datos un poquito confusos porque no se sabe si es que también pudiera haber estado asociado, sobre todo por algunos mecanismos, digamos, autoinmunológicos o de anticuerpos, ¿no? Generados por la propia vacuna. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué hay algunas personas que tienen síntomas persistentes post-COVID? Bueno, hay muchas hipótesis. Realmente no muchas están perfectamente bien comprobadas, pero bueno, tienen muchos fundamentos. Yo puse aquí dos revisiones muy bonitas que además son muy didácticas, sobre todo para el personal que está en formación, para clases, etcétera, son muy didácticas. Y en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, pues esto es debido a que, por ejemplo, en algunos casos, la etapa viral en donde había una gran replicación viral que llegaba incluso, atravesaba la barrera hematoencefálica, daba daño endotelial, podía producir, por ejemplo, al hacer daño endotelial, pues una disfunción microvascular con fenómenos trombóticos macro, por ejemplo, tromboembolia o una trombosis venosa o un EBC, o micro también con incluso problemas a nivel de la circulación pulmonar, parece haber asociación ahí con la hipertensión pulmonar. Pero bueno, un poquito muy sesgado hacia la parte respiratoria. Por otro lado, hay otros mecanismos. Ahorita les voy a platicar un poquito también más a fondo algunos mecanismos para los síntomas respiratorios. Pero también parece haber disfunción del sistema nervioso central, no sé si saben, pero si recuerden, pues, y seguramente muchos pacientes han visto que tenían problemas cognitivos, porque parecía haber alguna disfunción del sistema nervioso central y periférico. Ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. También a nivel de respuesta inmune, como una respuesta autoinmunitaria. Por otro lado, también, por ejemplo, la tormenta de citocinas o incluso las citocinas involucradas, aunque no hubiera una etapa de inflamación, podían incluso reactivar gérmenes previos o microorganismos previos, o sea, como Epstein-Barr o como herpes virus, que eso también se ha asociado a disfunciones, por ejemplo, gastrointestinales o a otras manifestaciones, por ejemplo, dermatológicas, etc. Otros mecanismos son la persistencia viral, pero antigénica. Entonces no quiere decir que la persona siga con infección, para nada, pero estos antígenos igual parecían actuar bueno, podían estimular a la respuesta inmunológica para que hubiera daño, pues también a ciertos órganos blancos. Entonces, como ustedes pueden ver, son un montón de mecanismos. Y bueno, también, por ejemplo, la microbiota y sobre todo para los síntomas gastrointestinales. Hay muchos mecanismos que la verdad es que ha sido difícil de todas maneras comprobarlo por muchas cuestiones, sobre todo de investigación, como lo que les decía de las definiciones, etcétera. Pero, pues son muy interesantes. Yo se los recomiendo
Otra cosa importante, pero que es como más bien a nivel clínico, es el daño a nivel muscular. En el nivel muscular puede haber tan solo por la inmovilidad que da una enfermedad pues viral, ¿no? Aunque sea de algunos días, aunque sea de 3 días, las fibras musculares pueden tener un cambio hacia, en vez de ser de tipo 1, hacer el cambio a las glucolíticas tipo 2, y también puede tener que ver el desacondicionamiento físico. Yo creo que si hay algo que la pandemia dejó, es dejó en evidencia, es esta falta de ejercicio o falta de condición física que a veces no se evidencia hasta que es muy grande. Ajá. Entonces, se cree que el músculo además era una de las dianas del virus y pues sufrió pues mucho con todos estos mecanismos y pues se producía atrofia de las fibras musculares. Entonces, ahorita les voy a platicar, bueno, hay otros mecanismos. En estudios de proteómica hay diferentes biomarcadores que también han sido asociados, pero nuevamente pues son vías inmunológicas o, por ejemplo, también a nivel de complemento que trataron de asociarlas de acuerdo al órgano afectado. Por ejemplo, para las respiratorias, pues esta afección o estos mediadores liberados por monocitos, como la interleucina 1, como también a otros niveles la activación del complemento. Y bueno, para cada órgano y sistema de estos autores intentaron hacer una revisión exhaustiva para saber más o menos cuál mediador estaba asociado para cada órgano o sistema. Bien, cuadro clínico, es muy variable y es muy heterogéneo. Pueden haber síntomas tanto neurológicos como gastrointestinales, como respiratorios, en fin. O sea, todo esta imagen pues es muy ilustrativa porque nos habla de los síntomas, por ejemplo, que involucran el aparato cardiológico. ¿Cuántos de ustedes seguramente vieron a sus pacientes hospitalizados o familiares o amigos o lo que sea, que tenían, que les comentaran que tuviera disnea, que podía ser de origen cardíaco, pues sobre todo también por la disfunción endotelial, a lo mejor microtrombos, cuestiones coronarias, pero también por miocarditis, por pericarditis, esa era menos frecuente. Por otro lado, también a nivel de los pulmones, lo más frecuente, tos y disnea, que de hecho es los síntomas respiratorios más frecuentes. La tos y la disnea, bueno, ahorita vamos a platicar también un poco el dolor torácico, pero el dolor torácico era de las causas eran de predominio cardíaco, por eso se incluye acá. Y bueno, pues síntomas o manifestaciones endocrinológicas, pues pancreatitis, diabetes, tiroiditis. Las manifestaciones son múltiples, la cuestión abdominal, dolor abdominal, diarrea, distensión abdominal. Esto por lo que les decía de la alteración del nivel de la microbiota del propio COVID, que de hecho favorecía que se perpetuara la replicación viral por la disfunción de nuestra microbiota. Y bueno, pues son muchos los síntomas. Algunos autores quisieron dividir o clasificar un poquito, porque hicieron la observación de que los síntomas como que tenían dos patrones, como unos síntomas como más, pues sí, respiratorios, dolor de cabeza, fatiga, que involucraban pues cierto tipo de estrés, y algunos síntomas ya más sistémicos, ¿no? Como fiebre, como algunos gastrointestinales con algunos biomarcadores en común. Muy raro, no era nada raro tener también manifestaciones de dolor, como ya les decía. Y otros autores trataron de acuerdo al tiempo que duraba o de cómo se comportaba. Pueden tener un paciente que de repente nunca, con todo lo que le hagan y casi que si le rueguen, casi, puede ser que los síntomas persistan y sean muy pobres respondedores a tratamiento. O puede ser que estén, digamos, recidivando o manteniendo un comportamiento, digamos, recidivante. Por otro lado, la otra forma de manifestarse es que se presenten los síntomas, pero la persona poco a poco, muy poco a poco, vaya mejorando. Eso también depende de las intervenciones. Pero bueno,
¿Cuáles fueron los síntomas más prevalentes? Bueno, pues eso que lo sabemos precisamente porque estuvimos inmersos en esta pandemia, con lo que más quedaban como síntoma persistente de los pacientes era como fatiga. La fatiga, la verdad es que es algo difícil de definir, sí hay cuestionarios específicos para fatiga, y sobre todo hay que diferenciar con el síndrome de fatiga crónico, sabiendo que sí hay o no síntomas preexistentes. Por otro lado, hasta en el 53% de pacientes que se les dio seguimiento después de su alta hospitalaria, claro, un cuadro grave de lo que pues, requirió hospitalización, podía tener disnea hasta un 53%, o sea, más de la mitad. Eran frecuencias muy, muy altas. La tos también fue muy, muy frecuente. Y ya otros síntomas como la depresión, la ansiedad, un poquito menos prevalentes. Bien, en cuanto al aparato respiratorio, es importante y de hecho tiene que ver con cuestiones que vemos pues desde pregrado, con la disnea, con los mecanismos etiológicos de la disnea, con los mecanismos etiológicos asociados a la tos. Y entonces, bueno, pues estos son como un pequeño recordatorio. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver algunas vías. Entonces, ¿por qué se afectaba el aparato respiratorio? Bueno, ya lo platicamos. Podría ser, por una parte, porque hubiera secuelas. Es decir, como era, si había neumonía, el órgano primario a donde había daño, entonces las secuelas podían ser pues una fibrosis, ¿no? Eso también todos lo supimos. Claro, la forma de definir fibrosis es pues que se vean cambios sugestivos de la misma en una tomografía de alta resolución o también definir en una espirometría pues datos de restricción pulmonar, ¿no? Bueno, también podía haber daños vasculares que también en una tomografía de alta resolución se puede o por ecocardiograma indirectamente pues documentar hipertensión pulmonar. Bien, entonces esta disnea podía estar asociada a trastornos de la oxigenación, trastornos de la difusión y también la tos también era algo muy frecuente. En cuanto a sus mecanismos de la disnea, pues bueno, vean ustedes aquí cómo se forma ¿alguien sabe? O sea, por qué se produce o cómo se desarrolla las vías, digamos, de la disnea. Bueno, esto es porque cuando aquí en el aparato respiratorio hay un mediador o hay una señal en cualquier lugar del aparato respiratorio, en general son, por ejemplo, la pared pleural, puede ver también, de hecho, también los receptores carotídeos, que también ven quimioreceptores que sensan la oxemia, que sensan el CO2, y también a nivel de vías aéreas superiores, por ejemplo, a nivel de laringe, etcétera, hay receptores que pueden mandar una señal a la zona, tanto a centro respiratorio como también a la corteza motora. El punto es que después va de regreso hacia los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma, una señal para que incremente la ventilación. O sea, la respuesta hacia nuestro aparato respiratorio es que aumente la ventilación porque hay algo que está produciendo una disfunción. Y entonces se cree que en COVID, sobre todo en los pacientes que no tienen un cuadro grave, se cree que hay una disregulación entre esas señales y que algunos antígenos virales actúan como esa señal, ¿no? Son como disruptores, digamos, y que entonces actúan como esa señal a diferentes niveles del aparato respiratorio y entonces generan una respuesta exagerada o disfuncional de la ventilación. Entonces el paciente siente ganas, de hecho ahorita lo pueden ver aquí, tiene esa experiencia subjetiva de tener ganas de meter más aire y de que no le da o siente mucha sed de aire, así se le dice la disnea. Entonces esa es una explicación, es muy interesante, pero la verdad es que no hay otro tratamiento, como decía el doctor, para la disnea. No hay. La única forma de hacer algo al respecto es saber cuál es su etiología. Entonces, para este tipo de mecanismos, digamos, pues habría que ver ahí
si es porque hay una secuela, si es porque hay desacondicionamiento físico que también da disnea, en fin. O si hay, por ejemplo, debilidad diafragmática que también puede producir mucha disnea. Entonces, las causas, como ya les decía, estos pueden ser secuelas pulmonares o no asociadas a secuelas pulmonares con estos mecanismos. Bien, ¿cómo se mide la disnea? ¿Alguien maneja así como muy... Antes decíamos, disnea de pequeños, de medianos o de grandes esfuerzos, pero eso es muy subjetivo. Entonces, para poder estandarizar, homogeneizar y, por ejemplo, pues que a lo mejor si a mí me dicen que si me falta el aire es poquito, y a lo mejor esa misma cantidad que a otra persona le significa muchísima, para mí es muy poco y para la otra persona a lo mejor es muchísimo. Entonces se hizo esta escala y entonces esta hasta viene, por cierto, en los nacionales, porque es una escala muy utilizada en neumología, en la parte respiratoria. Es falta de aire, no es pequeños, medianos y grandes, no. Es grados, pues 0 es la que a todo el mundo nos... Si hacemos un ejercicio intenso, si nos ponemos a correr a nuestro máximo, claro que nos va a dar disnea. Hasta los atletas tienen disnea grado 1 cuando llegan a su tope respiratorio. Pero bueno, ya ahora, grado 0, perdón. La grado 1 es cuando uno sube escaleras y ahí no es normal. ¿Alguno de ustedes tiene disnea o falta de aire cuando sube escaleras? Ah, caray. Bueno, pues entonces ahí es importante pues evaluar qué hay, si a lo mejor habrá a veces no sabemos que somos un poquito bronquiales, en fin, ¿no? Entonces, pero es importante que nos llevemos el concepto de que no es, no, que va, luego decimos, ay, es que pues, no, pues ya voy creciendo, ¿no? Ya, o sea, ya no tengo 20 años. No, en realidad no, o sea, a nadie le debería faltar el aire subiendo escaleras. Sí les da, posiblemente haya algunos detallitos seguramente leves, pero que hay que checar, ¿va? Bueno, entonces, otro que ya es una disnea mayor es la 2, que es aquel paciente que ya no le puede seguir el paso a su esposa, porque aunque sea vayan caminando en plano, pero ya no puede caminar rápido. O la grado 3 es cuando ni caminando lento puede aguantar una cuadra. Y la 4 es ya cuando se siente, se pare, se ponga los calcetines o como sea, ya le da disnea. Bien, ¿qué hay que hacer para evaluar, por ejemplo, la disnea? La verdad es que es muy extenso el estudio. Obviamente tenemos que tratar de ir viendo hacia dónde nos lleva. Si nos lleva hacia a lo mejor hacia hacia alguna secuela, si lo intubaran a esa persona y tiene estridor, o así, hay muchas tips que nos puede dar el interrogatorio. Bueno, ¿qué pruebas serían ideales? Bueno, en la disnea, pues cosas que biometría hemática para ver si hay leucocitosis, proteína C reactiva, a lo mejor un BNP, a lo mejor unas troponinas para descartar la cuestión cardíaca, a lo mejor electrocardiograma, y pues por supuesto radiografía de tórax, pero a veces hay cambios fibróticos que no se ven. Lo ideal es tomografía de alta resolución. Bien, entonces, ¿cuál es el algoritmo, digamos, para primer nivel de atención de la disnea? Bueno, estas guías son de la Sociedad Española de Medicina, de primer contacto, de medicina familiar. Estas guías nos recomiendan que estudiemos la disnea, incluso aunque no lleguemos al criterio del onco, que es el de más de 12 semanas del inicio de síntomas, que desde las 4 semanas que no dejemos pasar a nadie que tenga disnea después del cuadro de COVID. Y por supuesto que si tenemos datos de alarma, ¿cuáles son los datos de alarma a los que no me voy a esperar? Si es que están presentes, voy a canalizar a esa persona. Si la disnea fue súbita. ¿De qué nos hablaría una disnea súbita? Pues posiblemente de algo cardíaco o de una tromboembolia, ¿no? Entonces, ahí eso sería casi muy frecuentemente grave. Y, por ejemplo, si esa falta de aire fue súbita y se mareó o se tuvo un síncope o si se ve pues morado de las manos o si tiene dificultad para
hablar, cianosis, silbido de pecho, etcétera, ¿no? Entonces esas son para mandarlos directo a urgencias y sin escalas. Y ya otras, ya en el interrogatorio podemos decir, pues si tiene factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo o algunas otras cosas que ya nos pudiéramos imaginar que ya traía algo previo o ya tuviera el diagnóstico de un infarto previo. Por supuesto, hay que descartar causas que no sean secundarias a COVID-19, digo, no, o que pudiera haber otra infección viral que también hubiera provocado una neumonía. Por supuesto, descartar secuelas de COVID-19, sobre todo fibrosis, y bueno, descartar síndrome de fatiga crónica. Estas son las consideraciones. ¿Qué es el tratamiento al final del día cuando descartamos estas entidades cardíacas pulmonares? Y si sospechamos que pudo haber sido, que es desacondicionamiento físico, que es debilidad de las fibras, a lo mejor diafragmáticas, periféricas, etcétera, rehabilitación. Eso fue el tratamiento que más beneficios demostró. La rehabilitación pulmonar es muy noble. Todavía hay muy pocos médicos que la indiquen, digamos, y se puede indicar en el consultorio. Pero pues es mucho que trabajar ahí, los clásicos ejercicios respiratorios, el entrenamiento diafragmático y el acondicionamiento físico. Eso, claro, muy bien normado, pero eso definitivamente va a ayudar a los pacientes una vez que descarten cualquier cuadro grave. Y bueno, otro síntoma respiratorio frecuente es la tos. Definitivamente, igual que en la disnea, también hay receptores cuyo estímulo, digamos, cuya estimulación también puede provocar tos, sobre todo los de vía aérea superior, inferior, y pues en esto sí, entidades como el reflujo gastroesofágico ya de producir tos. Entonces, la tos como es, la tos post-COVID, es seca, generalmente es seca. Si tienen tos post-COVID con flemas, habría o ver si hay cuestiones preexistentes o pudiera ser que hubiera bronquiectasias. Las bronquiectasias producen secreción bronquial. Entonces, bueno, sí puede haber bronquiectasias post-COVID, pero generalmente son pequeñas, no tan productivas. Entonces, si tienen flema post-COVID, o sea, o busquen vía aérea superior o es otra cosa, o son bronquiectasias a lo mejor también por otra cuestión. Y a lo mejor por secuelas de tuberculosis, etcétera. Se da muy frecuentemente el cuadro agudo. En el cuadro crónico es al menos en el 2%, pero como les dije, hay publicaciones que la veían hasta el 30%. Y esta tos pues puede tener muchísimas etiologías, por ejemplo, causas pleurales, que los focos de neumonía eran periféricos y se irritaba la pleura y pues daba toses que también podían durar, pericárdicas, cardiovasculares, etcétera, de fibrosis pulmonar tan solo. Entonces, es muy importante hacer el mismo abordaje que les platicaba hace un ratito para tratar de descartar causas cardíacas, causas pulmonares. Entre ellas, pues, espirometría, presiones inspiratorias del diafragma, presión expiratoria, caminata de 6 minutos, etcétera, dentro de la defunción pulmonar, además de las otras que ya les comenté. Y entonces, pues, el tratamiento que se puede dar para una tos post-COVID, pues, lo mismo que para una tos seca. Claro, una vez que ya descartamos otras causas, si nosotros consideramos que es long COVID y que su principal manifestación es la tos, entonces vamos a dar un manejo para una tos seca. La tos seca sí se puede frenar. La tos seca sí tenemos la seguridad de que podemos tratarla. La tos con flemas de preferencia, no mucho, a menos que no lo deje dormir, pues ahí sí puedes dar un anticonvulsivo no tan potente en las noches y nada más, porque si no las secreciones pues se estancan. Entonces, ¿qué se les da? Para tos seca, antitusivos que pueden ser de acción periférica, ahí tienen ustedes a la levodropopicina, o de acción central como el dextrometorfano, por ejemplo, el destropopoxifeno. El mejor cuando ya no saben qué hacer con esa tos post-COVID es la codeína. Pero, ojo con los efectos secundarios, como todo opioide puede disminuir la motilidad del aparato gastrointestinal. Hay varias presentaciones, generalmente se escasearon horrible ahorita en la pandemia, Tylex-CD, Lertu-CD, Codel, que es el jarabe, pero bueno, al menos hay algunas opciones y luego buscándole mucho, sí está disponible.
Entonces, ¿qué otra cosa? Nebulizaciones también, sí se puede, sobre todo para personas que tenían pues asma preexistente, hiperreactividad bronquial persistente, o documentos en la espirometría que hay respuesta al broncodilatador. Entonces lo puedes nebulizar con un esteroide inhalado, con lidocaína para eliminar. No les contaban sus pacientes que les daba como una sensación como de arena en la garganta, o sea, como que aquí, y eso los hacía toser. Bueno, con lidocaína nebulizada al 2% simple, claro, puede mejorar muchísimo esa sensación. Entonces, ahí les voy pasando esos tips. Y bueno, pues al final les decía, criterios para referir a un paciente con tos post-COVID como síntoma predominante en long COVID. Bueno, pues todos estos. Que el paciente tenga sangrado al toser, eso no es normal. Y la verdad es que lo más probable es que no sea un long COVID puro, sino a lo mejor tenía una comorbilidad preexistente. Ronquera, porque hay que descartar algunas otras cosas, como por ejemplo que haya alguna secuela a nivel de la vía respiratoria, sobre todo en los que fueron intubados, o porque haya pues un reflujo gastroesofágico severo, etcétera. Cuando haya flemas, ahí sí de plano intentar no manejarlos, porque eso no es normal. O sea, por COVID, tener flemas no es normal, probablemente tengan otra cosa adicional o previa, entonces hay que referirlos desde el principio. Y síntomas sistémicos, sobre todo, lo decía Erge, muy severo, personas que tengan neumonías recurrentes o que ya veamos a lo mejor un tumor o algo raro, una opacidad o cosas, o una telectasia, lo que sea, en la placa, referirlos desde el principio. Pero, bueno, que tengan la saturación de oxígeno baja, menos de 90%. Entonces, todos esos casos hay que referirlos directo al especialista. Pero, si no, se pueden manejar con estos tratamientos. Al final del día tenemos muchas herramientas para evaluar los síntomas post-COVID. Son todas estas escalas, son escalas de calidad de vida, escalas de actividad física o de condición física, escalas de evaluación, bueno, pruebas para evaluar los músculos respiratorios, caminata de 6 minutos, en fin. Entonces, son todas estas. La verdad es que es un mundo de información en cuanto a un COVID porque se trata de una afección pues multisistémica, pero bueno, les traje un pequeño resumen para despertar la curiosidad de ustedes y para que puedan ir a confirmar o descartar todo esto que estuvimos platicando y para que abunden y que en su práctica ya sepan que tengan ya definido qué es lo que van a hacer para este tipo de pacientes. Como conclusiones, nos quedamos con que hay mucha variabilidad, por supuesto, en las definiciones de COVID-19 persistente o long COVID, que además es un fenómeno de muy alta prevalencia, pero esperamos que sea mucho menor, dado que ahora los cuadros son mucho más, de menor gravedad, que los algoritmos clínicos estandarizados pueden ser de mucha utilidad, tenerlos, digamos, ya presentes en unidades, sobre todo en la medicina institucional, para que no se retrase la atención médica de cuestiones que pueden ser potencialmente pues graves o hasta fatales, pero también se dé una atención oportuna. Con esto termino. Pues yo les agradezco mucho su atención y quedo pendiente de si hay alguna duda, algún comentario, alguna aportación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues, doctora, muchísimas gracias por esta excelente ponencia, esta excelente presentación, que es pues solo resultado de su alta capacidad y habilidades para los tratamientos de la neumología, y pues ha sido un placer contar con usted el día de hoy. A nombre de la dirección y de la jefatura de enseñanza de este hospital, me permito hacer la entrega de su constancia como ponente dentro del tema Long COVID el día de hoy, 29 de junio de 2023. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Tengan buen día.